tema que vamos a ver en esta mañana está titulado He aquí, yo vengo pronto. He aquí, yo vengo pronto. Es la tónica y es el mensaje que el Señor quiere regalarnos. Es importante nosotros comprender y analizar los tiempos peligrosos en que vivimos. Así que vamos a compartir un poco de lo que es la palabra del Señor en este tema. Hemos mirado aquí en Apocalipsis capítulo 3, verso 11, donde se nos informa a través de la Sagrada Escritura que el Señor le dice a su pueblo: he aquí, estoy a las puertas, he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome ¿qué? Tome su corona. El Señor se encuentra muy cerca. Estamos nosotros viviendo en tiempos angustiosos, estamos viviendo en tiempos solemnes, tiempos donde no hay que dudar y, como dice el testimonio, no hay que cometer errores, sino que hay que avanzar rumbo a la Canaán celestial. En el libro de Apocalipsis, también en el capítulo número 22, nos presenta lo siguiente, verso 7. He aquí, yo vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras guarda las palabras de la profecía de este libro. Así que al iniciar prácticamente el libro se dice: yo vengo pronto, retén lo que tienes. Y ahora al finalizar el libro vuelve y se repite la palabra del Señor: he aquí, yo vengo pronto, bienaventurado el que guarda, ¿qué cosa? Las palabras de esta profecía. Así que es importante que nosotros podamos comprender los tiempos solemnes en que vivimos. ¿Qué nos dicen las profecías? ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿En qué debo estar yo pendiente? En el verso número 12 del mismo capítulo 22 dice: he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea sus obras. 3 veces la palabra del Señor nos presenta que viene pronto, que está a las puertas, que necesitamos nosotros mirar nuestra situación de vida, de nosotros tomar determinaciones frente a los sucesos que están ocurriendo en este mundo, que nosotros no podemos quedarnos dormidos, que tenemos que tener una verdadera consideración de saber que en realidad nuestro Señor se encuentra a las puertas, que nuestro Señor se encuentra próximo a venir. A veces el hombre cae en medio de la desesperación, pero esa desesperación no debe ser para el pueblo de Dios, no debe ser para aquellos que confían en sus promesas, que confían en sus palabras, sino esa desesperación es para aquellos que han despreciado el llamado del Señor. Así que, queridos hermanos, animémonos en el Señor. Anoche miramos también cuán importante era el tomar decisiones en ese momento, en los tiempos actuales, no dejar para después una decisión tan importante que tenga que ver con nuestra salvación. Los desastres que se están produciendo por cielo, por día tras día, dice el espíritu de profecía, dice: se están produciendo uno tras otro en rápida sucesión. Cada día veremos acontecimientos mayores, cada día veremos sucesos que se darán vez tras vez en rápida sucesión. ¿Terminamos esto o no terminamos todavía de vivir esta situación, por ejemplo, y va a acontecer algo más? Eso es lo que nos expresa la palabra del Señor. Y nos sigue diciendo: ¿con cuánta frecuencia oímos hablar de terremotos, de tornados, de destrucción por incendio e inundación, con gran pérdida de vidas y de las propiedades? Esto lo podemos encontrar en Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 256. Entonces, es común ver nosotros en los noticieros que hay terremotos, que hay inundaciones, que hay pérdidas materiales, que hay pérdidas humanas, ¿sí? Todo esto está sucediendo alrededor del mundo y necesitamos nosotros tomar decisiones para el cielo antes de que sea demasiado tarde. Nos sigue diciendo: esto que está ocurriendo, dice, aparentemente estas calamidades son estallidos caprichosos de las fuerzas que se dirían desorganizadas y reguladas, pero en ellas se puede leer el propósito de Dios. Son algunos de los medios por los cuales procura despertar a hombres
y mujeres y hacerles sentir su peligro. Querido hermano y querida hermana que me escuchas, todo lo que nosotros vemos en la actualidad, en las noticias, todo eso que que lleva a la humanidad a desesperarse, son los medios del Señor. ¿Para qué? Para despertarnos, de que nosotros miremos el tiempo real en que estamos viviendo, en que nosotros no juguemos con nuestra salvación, que no hagamos planes para ese mundo de atesorar y hacer riquezas, o sí es bueno tener planes, pero no dedicar toda nuestra mente a esa situación. Muchas personas descuidan los servicios del culto, descuidan los servicios de oración. ¿Por qué? ¿Por qué no asiste? No, porque está ocupado, porque tiene trabajo, porque está haciendo cierta situación. Y entonces los intereses de esta tierra se están colocando en el lugar de los intereses eternos. Mis queridos hermanos, estamos viviendo tiempos solemnes y el Señor permite las actuales condiciones de nuestro mundo para despertarnos y hacernos sentir el peligro en el cual estamos nosotros viviendo. La venida de Cristo está más cerca que cuando por primera vez creímos. Se acerca el fin de la controversia. Los juicios de Dios están en la tierra. Hablan en solemne amonestación diciendo: tiemble, también vosotros estad apercibidos, porque el Hijo del Hombre ha de venir a la hora que no penséis. Querido hermano y querida hermana, el mensaje del Señor es a que nosotros estemos apercibidos, a que nosotros podamos estar atentos frente a las diferentes situaciones. Nuestro Señor se aproxima, está a las puertas. Debemos creerlo. No podemos simplemente llamarnos adventistas del séptimo día y de una manera irresponsable o de una manera que no concuerde con ese nombre, entonces vivir como si nada estuviera pasando, como si la tierra fuera a vivir o fuera a durar muchísimo más tiempo. Hermanos, estamos al borde del cumplimiento de grandes profecías, no solamente en la parte social, sino también en la naturaleza, en la parte política, en la parte religiosa. Se están viviendo grandes acontecimientos y necesitamos poder tomar decisiones en realidad. Recuerde que el Señor nos dice: he aquí, yo vengo de aquí a un año, de aquí a un mes, de aquí a 20 años. No, nos dice: he aquí, yo vengo. ¿Cuándo? Vengo pronto. Es necesidad de nosotros poder mirar que en verdad nuestro Señor se encuentra a las puertas. Recordemos entonces el texto de Lucas capítulo 21 verso 28 cuando dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Así que el llamado del Señor es: erguíos y ¿qué? Y levantad vuestra cabeza. Ese es el mensaje de Dios y que el Señor quiere colocar hoy en nuestros corazones. Erguíos y levantad vuestra cabeza. ¿Qué necesitamos entonces nosotros hacer frente a los actuales acontecimientos que están sucediendo en este mundo? Vamos a mirar qué nos dice la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, verso 15. Marcos, capítulo 16, verso 15, nos expresa de la siguiente manera. Marcos, capítulo 16, verso 15 nos dice así: y él les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Qué tenemos que hacer en esos momentos difíciles? ¿Qué tenemos que hacer en este momento de grandes necesidades, de que las profecías se están cumpliendo? El mandato del Señor es: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Querido hermano y querida hermana, ¿qué estás haciendo para que otro conozca del mensaje? ¿Qué estás haciendo para que tu familia, para que tus hijos, para que tus vecinos, para que tus compañeros de trabajo conozcan de la palabra de la verdad, conozcan del evangelio y conozcan que Jesucristo está a las puertas, de que Jesucristo está pronto en venir y que necesitamos tomar decisiones reales para el cielo? Erguíos y levantad vuestra cabeza. Nos dice el testimonio en el libro Mensajes Selectos, tomo 2, página 465. Deberíamos desplegar un esfuerzo mayor aún del que realizaban los que proclamaban tan fielmente el mensaje del primer ángel. Nos aproximamos rápidamente al fin de la historia terrena.
y al comprender que Jesús en realidad está por venir, debemos ponernos en pie y trabajar como no lo hemos hecho nunca antes. Mis queridos hermanos, el Señor está próximo en venir. Necesitamos trabajar mucho más de lo que hemos trabajado. Y aquí se menciona algo interesante, mucho más de lo que trabajaron aquellos que estaban o que habían, o los que ayudaron a anunciar el primer mensaje angélico. ¿Cuándo se anunció el primer mensaje angélico? Si nosotros miramos el primer ángel, es una representación del movimiento millerita, ¿sí? De los primeros adventistas que comenzaron a presentar ante el mundo la necesidad de un arrepentimiento. Guillermo Miller, más o menos desde 1833 en adelante, comenzó a anunciar el mensaje del Señor, y después, al acercarse el año de 1843, muchas personas se habían decidido, más o menos unas 100,000 personas solo en los Estados Unidos estaban atentas a esperar el mensaje del Señor. Como dice aquí nuestro hermano Henry Pinzón, las decisiones que se toman y la decisión de predicar debe hacerse por el amor a Dios y no por temor. Es verdad, necesitamos tener el amor de Dios en nuestros corazones e ir a predicar. Eso era lo que sentían los pioneros del primer mensaje angélico cuando ellos iban a predicar el mensaje, cuando ellos iban anunciando que Cristo estaba a las puertas. Lo creían, era algo real. Muchos dicen que dejaron sus trabajos, no recogieron las cosechas, muchos hacían grandes transformaciones. Lamentablemente no lo hacían de corazón, pero el trabajo de expansión del evangelio se toma en este párrafo como un ejemplo. Debemos trabajar mucho más que ellos. ¿Qué estamos haciendo, mis queridos hermanos, para poder anunciar ese mensaje? Recordemos que el segundo mandamiento dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El primer mandamiento es amar a Dios con todo el corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Pero el segundo es amar al prójimo como a ti mismo. Cuando nosotros nos negamos a ser un canal de bendición para las personas, de ser un canal de bendición para aquellos que no conocen de Dios y no tienen esperanza, puedan tener una esperanza de salvación, estamos cometiendo un pecado, ¿sí? No estamos cumpliendo la orden del Señor. Así que necesitamos nosotros predicar sin demora este gran mensaje de esperanza. Pero ¿cómo podemos entonces nosotros predicar ese mensaje? Anoche tocábamos un punto interesante y vamos a mirarlo hoy también en 1 Tesalonicenses capítulo 1, verso 5, que decía: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en la plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos nosotros entre vosotros fuimos entre vosotros por amor a vosotros. Así que en este punto de la palabra del Señor dice que el evangelio llegó a través de ¿qué? Dice a través de la obra del Espíritu Santo, de la manera como el Espíritu Santo había obrado en los apóstoles, o sea, por un testimonio. Ayer mirábamos de que somos cartas leídas. El evangelio no se predica únicamente en una mera presentación de una teoría. Este mundo está cansado de teorías. Este mundo está cansado de meros religiosos. Este mundo está cansado de un evangelio vacío. Este mundo necesita conocer un evangelio real. Y ese evangelio real se da o se demuestra a través de nuestras obras, a través de nuestro ejemplo, a través de nuestro testimonio. De nada nos sirve a nosotros hablar del amor de Dios cuando nosotros no estamos dispuestos a tender la mano por el necesitado. De nada nos sirve a nosotros guardar ciertos principios y ser muy estrictos en la guarda del sábado cuando otros mandamientos los estamos dejando a un lado. Cuando no le colocamos problema el hablar sobre un hermano o sobre un prójimo y hacemos diferentes cosas. No, mis queridos hermanos, el evangelio debe predicarse por testimonio. Esa es una de las señales del fin del tiempo, ¿sí? Vamos a mirar cómo nos menciona el evangelio de Mateo, capítulo 24, Mateo 24,
verso 32. Mateo 24, 32 nos expresa así. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Queridos hermanos, no podemos despreciar las señales de los tiempos. Aprended, dice, de la parábola. Cuando esa planta de higos comienza a secarse, dice, ¿se aproxima qué cosa? Se aproxima el verano. Así que necesitamos hacer resonar la alarma a las personas. La trompeta debe sonar con sonido certero. No puede ese sonido ser algo como que sea confuso, como que no se entiende. No, debe ser un sonido certero. ¿Qué tiempo vivimos? Estamos viviendo en momentos solemnes próximos a ver la aparición de nuestro Señor. Pero ¿cómo nos encontramos? ¿Qué tipo de evangelio o qué tipo de verdad es la que nosotros estamos predicando al mundo? El mundo necesita conocer de nuestro Señor. Necesita conocer el amor real de nuestro Dios. Como dicen nuestros hermanos, necesitamos revelar a Dios en nuestras vidas. Cuando el amor de Dios se introniza en nuestras vidas, somos movidos a cumplir su misión y así aún no nos mueve. Debemos clamar al cielo sin cesar. Es verdad, el Señor nos debe motivar, el Señor debe estar en mi vida. Pero recuerden el texto de introducción, la cita que leímos. ¿Por qué el Señor permite lo que sucede en el mundo, esos desastres, esas situaciones? Dice que sucede para despertarnos frente a la situación que estamos viviendo, porque a veces decimos creer, pero estamos como dormidos, como que en verdad no lo creyéramos, como que predicamos una teoría, pero no la creemos ni nosotros mismos. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué tipo de evangelio? ¿Qué mensaje estamos transmitiendo? Mis queridos hermanos, necesitamos anunciar por testimonio también la palabra de verdad. Necesitamos hacer todo lo que esté en nuestro alcance para impartir la luz. En la segunda carta a Timoteo, el apóstol Pablo escribe lo siguiente en el capítulo número 4, verso 2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda palabra de paciencia y doctrina. Así que necesitamos hacer todo lo posible para predicar la palabra de verdad. Predica a tiempo y ¿qué más? Y fuera de tiempo, ¿cierto? Mientras nuestras iglesias están abiertas, estamos a tiempo. Pero se cerraron las iglesias, estamos predicando también por otros medios. No podemos callar. Si nosotros callamos, las piedras hablarán. Así que necesitamos unirnos y hacer lo posible. Yo sé que hay hermanos que conocen de profecías, conocen de temas de salud, conocen de diferentes cosas. Mis hermanos, hagamos algo por el Señor. Demos un mensaje de esperanza. Creemos que Cristo está a las puertas. No nos conformemos con un mero creer. Demostremos que en verdad lo creemos a través de nuestras obras. El Señor se aproxima. El Señor está aquí muy latente. Grandes acontecimientos están ocurriendo. Los mayores acontecimientos dice que se hacen de una manera oculta. Satanás trabaja. Los movimientos de Satanás van así. Cuando las cosas las veamos en realidad, es porque las cosas están ya en su punto final. Los últimos eventos serán rápidos. Así que, hermanos, no perdamos el tiempo. Prediquemos de la palabra del Señor. Hagamos algo por las personas. Queremos que nuestra familia esté en el cielo. Queremos ver allí a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros vecinos. Es verdad que la palabra dice que no, el profeta dice no hay honra para un profeta, sino que en su propia tierra no se oye esa voz del profeta, sino que necesitamos anunciar, pero así oigan o dejen de escuchar, debemos predicar. Necesitamos vencer en nuestra vida. Recordemos que esta mañana en la lección de la escuela sabática se nos mencionaba de que habían peligros internos, más que los peligros externos de dificultades, de problemas, de calamidades, de pestes, de situaciones en esta vida, en la parte económica, en toda la situación, hay situaciones internas y que tenemos que vencer, y es contra esos malos rasgos de carácter, ¿sí?
tenemos que vencer contra todos esos frutos de la carne que menciona Gálatas capítulo 5. De esa manera, el mundo podrá creer que somos sus hijos y en verdad hemos conocido al Señor. En verdad hemos conocido al Dios eterno, ¿sí? Así que necesitamos resonar nuestra trompeta con un sonido certero. Vamos a mirar entonces, recordemos lo que nos dice Lucas 21:28. Erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está ¿dónde? Está cerca. Muy bien, vamos a mirar qué nos dice también la palabra del Señor a través del profeta Zacarías, capítulo 10, verso 21. Vamos a buscar en nuestras Biblias el profeta Zacarías 10, 21, y vamos a ubicarnos en esta cita. Zacarías capítulo 10, verso 12, perdón, Zacarías 10, 12, nos dice: y yo los fortaleceré en Jehová y caminarán en su nombre, dice Jehová. ¿Qué encontramos entonces en la palabra del Señor? Un mensaje de ¿qué? De victoria, de esperanza. No podemos decir, bueno, es que cómo vamos a predicar si la gente no nos escucha, si la gente no nos quiere escuchar. Dice la palabra del Señor en Zacarías 10, 12. Yo los fortaleceré, ha dicho Jehová. El Señor nos quiere fortalecer. El Señor ha prometido que estará con nosotros en todo momento. El Señor ha prometido que puede fortalecer nuestras manos, y ayudarnos. Recordar la promesa de Hechos capítulo 1, verso 8. Cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, recibiréis, ¿qué cosa? Poder, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. Ese poder de predicación no solamente se trata de tener elocuencia para hablar, sino se trata de esa transformación de la vida, porque en lugar de los frutos de la carne, el Señor coloca ahora a través de su Espíritu en nuestras vidas, coloca los frutos del Espíritu Santo. Quiero compartir un párrafo que se encuentra en Joya de los Testimonios, capítulo, tomo 3, página 257. En la gran obra final encontraremos perplejidades que no sabremos resolver, pero no olvidemos que las tres grandes potencias del cielo están obrando, que una mano divina está sobre el timón y que Dios cumplirá sus promesas. Él reunirá de todas partes del mundo un pueblo que le servirá con justicia. ¿Somos ese pueblo, queridos hermanos? ¿Somos ese pueblo que confía en el Señor aún en medio de las mayores perplejidades? Parece como que no sabemos qué hacer frente a tales situaciones. Sin embargo, dice que una mano lleva ¿qué cosa? Lleva el timón de nuestro barco, que va en alta mar, que se enfrenta a esas olas gigantes de situaciones difíciles, pero el Señor se encuentra allí y necesitamos confiar. Confiar así como el rey Ezequías confió en Jehová, confió en el Señor, confió en la promesa que el Señor le daba de liberación, y de esa manera Judá pudo ser libertada. Recordemos que las calamidades aumentarán, es verdad. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versos 3 y 12. Vamos a mirar lo que nos expresa allí la palabra del Señor en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Cuando nosotros decidimos ser fieles al Señor, muchas veces el enemigo levanta grandes persecuciones, levanta situaciones en nuestra contra para hacernos desistir, y el que quiera vivir piadosamente en Cristo padecerá persecución. Hace algún tiempo encontré una persona, un hermano de iglesia, que me decía, no entiendo por qué desde que me bauticé los problemas aumentaron, crecieron. Bien, es verdad, a veces hay situaciones difíciles. El camino hacia el cielo, cuando tomamos decisiones, no significa de que todo sea una situación de que todo vaya como rosas en el camino. Las rosas tienen espinas,
Hay situaciones difíciles, pero son los medios que el Señor tiene para purificarnos. Son los medios que el Señor tiene para hacernos llegar al cielo y debemos nosotros aprender de esas situaciones. Así que a veces o muchas veces cuando tomamos decisiones hay situaciones difíciles y debemos estar dispuestos a sufrir algo por el Maestro. Así como el Señor lo dio todo por nosotros, no escatimó dar a su propio Hijo para que muriese por nosotros. Todo el cielo se vertió en un don por nosotros. Así que necesitamos confiar en el Señor y estar dispuestos también a sacrificarnos por Él. También dice en 1 Tesalonicenses, vamos a leerlo, capítulo 4, verso 18. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuál es el mensaje del Señor entonces? En medio de las dificultades y los problemas, tenemos entonces que ponernos a llorar, ponernos a tener grandes dificultades. Vamos a conectar aquí que se nos descargó. Tenemos que ponernos a tener esa dificultad, a llorar por lo que está sucediendo. No, dice, alentados los unos a los otros con estas palabras. Así que el mensaje del Señor es poder alentarnos, es poder tener palabras de ánimo en nuestras vidas, poder dar esas palabras a los que están necesitados. Si hay alguien que está pasando por pruebas, por dificultades, puede encontrar o debe encontrar en la iglesia esa familia. Debe encontrar en la hermandad ese brazo extendido, no porque haya refugio en los seres humanos, sino porque somos el medio por el cual Dios manifiesta también su amor y su misericordia. Necesitamos seguir sosteniendo el estandarte en alto. Vamos a mirar qué nos dice Efesios capítulo 3, verso 13. Efesios 3:13. Nos dice: por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. No necesitamos ¿qué? Desmayar. No necesitamos desmayar. Muchas veces nosotros a veces tomamos decisiones en nuestra vida que contradicen la voluntad del Señor, pero necesitamos tomar ánimo y avanzar. Muchas veces nosotros estamos atravesando diferentes tipos de pruebas y dificultades, pero no necesitamos desmayar. Necesitamos confiar plenamente en el poder de Dios. Nos dice, no desmayéis. Vamos a mirar también qué nos dice en el capítulo 4, verso 1 al 3. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Tenemos que trabajar ¿cómo? Trabajar entonces unidos. Dice, como es digno de vuestra vocación con que fuisteis llamados, con humildad y mansedumbre, soportando los unos a los otros. Hay diferentes tipos de caracteres, muchas veces no nos entendemos bien por alguna situación, pero ¿qué dice? Soportándoos. No podemos nosotros ser un motivo o ser un medio por el cual hayan divisiones en la iglesia. Necesitamos trabajar en unidad. El mayor testimonio que se puede dar al mundo es ver a la iglesia unida. El mensaje Selectos, tomo 2, página 471, dice: el Señor desea que la obra de la proclamación del mensaje del tercer ángel sea llevado a cabo con una eficiencia cada vez mayor, así como ha obrado en todas las épocas para dar victorias a su pueblo. También desea llevar en este tiempo a una triunfante culminación sus propósitos para la iglesia. Pide que sus santos creyentes avancen unidos, que su poder aumente progresivamente, que de la fe pasen a una mayor seguridad y confianza en la verdad y en la justicia de su causa. ¿Qué espera el Señor entonces de su pueblo? Que avancemos como cada uno por su lado. Dice, no, necesitamos avanzar ¿cómo? Avanzar unidos. Debemos entonces unirnos y avanzar en el Señor. Es verdad
que nosotros dentro de la obra, el enemigo también tiene sus agentes, pero eso no necesitamos desconfiar. Recordemos que anoche miramos en el consejo que el Señor nos daba, que debemos ser imitadores ¿de qué? De lo bueno. ¿Y no de qué? No de lo malo. No podemos excusarnos en lo que otros hacen. Necesitamos tomar decisiones y avanzar. Y más que eso, necesitamos entonces permanecer firmes en lo que respeta a nuestros principios, firme como una roca. Vamos a ver cómo lo expresa el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 15. Nos dice: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. ¿Estad firmes en qué? En la doctrina que habéis recibido. ¿Estamos seguros de lo que hemos creído? Dediquemos tiempo a profundizar en los principios que el Señor nos ha regalado. Esos principios que nos diferencian de cualquier otro pueblo. Esos principios que nos hacen un pueblo especial, distinto, diferente en el mundo. Que podamos nosotros sostener en alto. Que no tratemos de derribarlos por nuestras palabras u obras. O que por el no estar seguros en esa situación, el enemigo aproveche y nos haga tomar el camino contrario. Recordad las palabras: erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También en Mensajes Selectos, en la página 472, sigue diciendo: la obra que tenemos delante es de tal naturaleza que exigirá la acción de todas las facultades del ser humano. Requerirá el ejercicio de una fe poderosa y una vigilancia constante. Las dificultades que enfrentaremos a veces serán sumamente desalentadoras. La magnitud misma de la tarea nos consternará y sin embargo sus siervos triunfarán finalmente porque cuentan con la ayuda de Dios. Por lo cual, hermanos míos, pido que no desmayéis a causa de las experiencias angustiosas que os esperan. ¿Habrán dificultades? Sí. ¿Habrán situaciones difíciles? Sí, pero podemos avanzar confiados en el Señor. Tenemos la promesa del Señor. Tenemos que confiar en su poder. Tenemos que confiar en su palabra. Tenemos que confiar en sus promesas y de esa manera ser más que victoriosos en el nombre de Cristo Jesús. Como escribe nuestro hermano Javier, puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, y la autor y consumador de nuestra fe. La única manera de salir victoriosos es mirando a Jesús, no mirando líderes, no mirando personas humanas, sino mirando a Jesús. Los líderes cometen fallas, los líderes podemos cometer dificultades si nos desunimos de Dios, si nos desconectamos de Dios. Por lo tanto, todos debemos estar conectados al Rey de Reyes, mirando al Señor Jesucristo y poder tomar lo bueno de cada persona y poder avanzar. Necesitamos creer en nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos confiar en su poder. Y el Señor Jesucristo nos invita a que confiemos también en esa doctrina fiel que nos ha regalado, de poder avanzar, de poder creer que en verdad nos ha dado esa verdad y sobre todo que se encuentra a las puertas. Recordemos, levantad vuestra cabeza, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Vamos a ver que esta lucha y estas dificultades tienen una recompensa. Algo especial que nosotros podemos ver en la Biblia o a través de las profecías es que mientras el mundo sufre sin esperanza, sufre sin una situación de salvación, nosotros, el Señor nos dice que hay dificultades delante, pero también nos da una esperanza, que hay salvación y que hay una recompensa. Apocalipsis capítulo 22, verso 12 nos dice: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Así que el Señor tiene una ¿qué? Una recompensa, un galardón. Quiere recompensar a cada uno según sea su obra. Así que, ¿cuál es nuestra obra? ¿Cuál es nuestra situación de vida? ¿Qué es lo que el Señor tiene para nosotros? Queridos hermanos, el tema de nosotros consagrarnos a Dios y ser un testimonio no es un tema de mirar quién hace, qué está haciendo mi prójimo,
qué está haciendo mi hermano, mi hermana, sino qué estoy haciendo yo. ¿Cuál es mi vida? ¿Cuál es mi situación? ¿Cuál es mi relación con Dios? De eso depende que yo sea salvo. De eso depende la situación de mi felicidad futura, de mi vida futura. Debo analizar mi vida, analizar en realidad qué necesito y poder aplicar el mensaje de Dios a mi vida, a mi situación actual y poder avanzar. Joya de los Testimonios, tomo 3, página 342, dice: mi hermano, mi hermana, os ruego que os apartéis, que os preparéis para la venida de Cristo en las nubes de los cielos. Día tras día, desechad de vuestro corazón el amor al mundo. Comprender por experiencia lo que significa tener comunión con Cristo. Preparaos para el juicio, para que cuando Cristo venga para ser admirado por todos los que creen, podáis estar entre aquellos que le recibirán en paz. Queridos hermanos, a veces para muchos el amor de Cristo no está en el corazón, sino que hay amor por el mundo. Es la verdadera causa que a veces trae división y situaciones. El amor a las comodidades, el amor a las situaciones de este mundo. Y necesitamos, por favor, unirnos en el Señor. Necesitamos poder nosotros permitir que Cristo se entronice en nuestras vidas y tener una experiencia de lo que significa tener comunión con Cristo. Mis hermanos, ¿tenemos esa experiencia? ¿Conocemos lo que es tener comunión con Cristo? Muchos hablan de seguir a Cristo, pero ¿lo tenemos en realidad en nuestras vidas? ¿Estamos siguiendo al Maestro de Galilea? ¿Cuál es la situación de nuestra vida? ¿Cuáles son las decisiones que estamos tomando al seguirle? ¿Cuál es la situación de nuestra vida? Recordemos que hay una gran recompensa en seguirle y el Señor tiene un galardón preparado para todos los que van con él. Estamos viviendo tiempos solemnes y el Señor nos dice: erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. En esas promesas que el Señor nos da, vamos a mirar cómo se aplican o cómo se dan en sus hijos. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versos 15 y 16 nos dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando y con trompeta de Sión, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así, queridos hermanos, que el Señor tiene grandes promesas. Si llegamos a bajar a la tumba antes de verle venir en gloria, antes de ese glorioso acontecimiento, ¿cuál es la promesa del Señor? Que entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que tenemos la esperanza de vida eterna, la esperanza de la resurrección, la esperanza de que el Señor no nos va a defraudar. Queridos hermanos, tomemos decisiones para el Señor. No peleemos los unos con los otros, no nos miremos los unos a los otros. Sigamos al Maestro de Galilea, sigamos a Jesús de Nazaret, tomemos decisiones ahora, porque el día en que un ser humano muere, ese día muere con su destino eterno sellado para salvación o para perdición. El Señor tiene un gran galardón y es la vida eterna para todos los que creen en él. En Primera de Juan también nos menciona en el capítulo 3, verso 2, Primera de Juan 3:2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual Él es. Queridos hermanos, un día seremos perfectos. Un día seremos totalmente semejantes a Él. Todos tenemos dificultades. No podemos gloriarnos en las dificultades ajenas, porque nosotros también tenemos dificultades. Todo ser humano tiene luchas, tiene situaciones por las cuales debe pedirle al Señor que le capacite y le ayude a vencer. Y cuando avance en su vida, debe llenarse cada vez de mayor humildad y mayor temor. Porque cuando una persona avanza y cree que es más santo que otro, significa que en vez de avanzar ha retrocedido. Así que necesitamos unirnos en el Señor, permitir que Dios obre en mi vida, obre en mi corazón
y un día seremos semejantes a Él tal como Él es. ¿Qué otra bendición y qué otra recompensa hay para los hijos de Dios? Apocalipsis capítulo 15. Apocalipsis capítulo 15, verso 2 dice: vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre en pie, sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Algo muy especial. Los vencedores estarán un día en ese mar de vidrio. ¿Y tocarán qué cosa? Las arpas de Dios. ¿Cuántos quieren estar allí? ¿Cuántos quieren tener esas promesas en sus vidas? Que eso se cumpla en sus vidas. ¿Cuántos quieren un día poder estar sobre ese mar de vidrio y tocar las arpas de Dios? Queridos hermanos, todo depende de las decisiones de nosotros en el presente. Pero eso no es todo. Capítulo 15, verso 3 dice: y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Amén. Queridos hermanos, el Señor tiene grandes recompensas. Un día estaremos allí, no solamente tocando las arpas de Dios, sino que estaremos allí entonando, estando en ese coro universal, cantando esos himnos de victoria, esos himnos donde recordaremos cómo el Señor nos ayudó a vencer sobre nuestros problemas, cómo el Señor nos ayudó a vencer sobre esas dificultades, sobre esas tendencias heredadas, esas tendencias cultivadas, cómo el Señor nos libró de tantas dificultades en esta vida, y entonces cantaremos triunfantes el cántico de Moisés y del Cordero. Querido hermano, estas recompensas pueden ser tuyas. Por favor, tomemos decisiones para el cielo. Miremos que en realidad vivimos en tiempos solemnes, y como dice en el Evangelio de Lucas: erguíos y levantad vuestra cabeza, porque nuestra redención está cerca. Otra promesa más en este galardón, dice Apocalipsis 21:4: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Queridos hermanos, el Señor ha prometido acabar con el sufrimiento y el dolor. Quizás mientras vivamos en esta tierra tendremos que vivir con alguna situación difícil, alguna enfermedad, alguna cuestión que por la providencia del Señor lo ha permitido para que esté allí. O son las consecuencias de nuestros actos o de nuestros padres. Pero querido hermano, un día el dolor va a desaparecer. Un día esas enfermedades van a ser quitadas. ¿Creemos en la promesa del Señor? ¿Creemos en ese poder del Señor? Debemos confiar en su poder. Quiero leer unos últimos párrafos en Joyas de los Testimonios, tomo 3. Hay mansiones para los peregrinos de la tierra. Hay vestiduras, coronas de gloria y palmas de victoria para todos los justos. Todo lo que nos dejó perplejos en las providencias de Dios quedará aclarado en el mundo venidero. Las cosas difíciles de entender hallarán entonces su explicación. Querido hermano, ¿no comprendes por qué estás pasando por esa situación difícil? ¿No comprendes por qué te ha tocado pasar por ciertas condiciones en la vida? Un día todo será aclarado. ¿Queremos estar allí y escuchar esa aclaración? ¿Queremos estar un día allí en gloria y poder escuchar el por qué la providencia permitió ciertas condiciones en nuestra vida? Preparémonos. Seamos un canal de bendición para las personas. Permitamos que el Espíritu Santo more en nuestra vida, nos transforme. Y nos sigue diciendo: los misterios de la gracia nos serán revelados, donde nuestras mentes finitas discernían solamente confusión y promesas quebrantadas, veremos la más perfecta y hermosa armonía. ¿Cuántas veces nos ha parecido que las promesas no se han cumplido? Que las promesas del Señor pareciera que no nos han acompañado. Y pensamos que hemos sido abandonados del Señor, y el enemigo nos tienta a desanimarnos, pero un día vamos a comprender cuál fue el propósito del Señor.
y cómo el Señor obró a través de esa manera y cómo el Señor pudo ayudarnos. Y nos sigue diciendo, sabremos que el amor infinito ordenó los incidentes que nos parecieron más penosos. A medida que comprendemos el tierno cuidado de aquel que hace todas las cosas, obren conjuntamente para nuestro bien. Nos regocijaremos con gozo inefable y regozante gloria. Así que un día conoceremos que el Señor todo lo hizo para nuestro bien, que el Señor todo lo hizo para vuestro beneficio. Las cosas que parecían difíciles, que no miramos, que dije, pero ¿por qué el Señor permitió ello? Yo no creo que esto sea de Dios. Fue el Señor guiando nuestra vida para que un día pudiésemos estar en gloria. Queridos hermanos, estamos viviendo en tiempo, en medio de las escenas finales de la historia de esta tierra. Las profecías se están cumpliendo rápidamente, están transcurriendo velozmente las horas del tiempo de gracia. No tenemos tiempo que perder, ni un momento. No seamos hallados durmiendo en la guardia. Nadie diga en su corazón o por sus obras, mi Señor tarda en venir. Resuene a hombres y mujeres por doquiera arrepentirse y huir de la ira venidera. Persuadamos a hombres y mujeres por doquiera a huir de la ira venidera. Despertémoslos para que se preparen inmediatamente, porque muy poco sabemos de lo que nos espera. Salgan los ministros y también los miembros laicos a los campos que maduran para decir a los despreocupados e indiferentes que busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Los obreros hallarán su miedo donde quiera que proclamen las verdades olvidadas de la Biblia. Hallarán quienes aceptarán la verdad y dedicarán su vida a ganar almas para Cristo. Así que el llamado de salir, de anunciar, de predicar, no es un llamado únicamente para el ministerio, es un llamado también para la iglesia. Salgan los ministros, salgan los laicos a anunciar. Donde quiera nosotros nos pongamos a hablar, siempre habrá alguien que querrá escuchar de la palabra, siempre habrá alguien necesitado. El Señor cumple sus promesas. Como dice nuestro hermano Javier, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así que las promesas del Señor son fieles y son verdaderas. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sean sus obras. ¿Cuáles son tus obras, mi querido hermano? ¿Cuáles son esas obras de justicia que has permitido que el Señor obre a través de ti? Recordad, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¿Estamos dispuestos, queridos hermanos, a ser utilizados por el Señor? ¿Estamos dispuestos, queridos hermanos, a ser un canal de bendición para todas aquellas personas que no conocen del mensaje? ¿Permitiremos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas y transforme nuestro carácter? Queridos hermanos, todo esto podrá ser un sí, en la medida en que miremos a Jesucristo, en que no lo perdamos de vista, en la medida en que nosotros permitamos que el Espíritu Santo obre en nuestra vida. Quiera el Señor ayudarnos a avanzar, quiera el Señor ayudarnos a poder tomar decisiones en nuestra vida. Necesitamos que el Señor nos motive a tomar decisiones importantes por amor al Señor y en mirar los tiempos en que vivimos. El Señor nos bendiga y nos regale su paz y su bendición. Es mi deseo en Cristo Jesús. Amén.